Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su canal Conociendo la Verdad. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un honor y un placer para nosotros. Y bueno, dejo el espacio a mi esposo para que salude y para que nos diga de qué se trata el tema de hoy, mi amor. Sí, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Y el tema del día de hoy es referente a, vamos a aprender o a recordar el propósito de la cruz. Vamos a ver cuál fue el propósito del Señor Jesucristo ser crucificado. Tiene un propósito y al aprenderlo vamos a vivir sin temor porque vamos a saber qué fue lo que pasó ahí. Amén, amén, sí. Los relatos de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo se encuentra en todos los cuatro evangelios. Los relatos se encuentran ahí narrados. En este mensaje echaremos un vistazo a la historia de la crucifixión y al razonamiento detrás de la muerte de Cristo, como ya les mencioné, recordándonos que la cruz representa la salvación que fue comprada por nuestro Salvador. Pues Jesús murió principalmente para ofrecer el perdón de los pecados y reconciliar a la humanidad con Dios y brindarnos vida eterna, actuando como el sacrificio definitivo y voluntario por amor. Su muerte sustituye el pago de la deuda del pecado humano, cumpliendo la justicia divina y demostrando el inmenso amor de Dios. Por eso está el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para Unigénito. que todo en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es de tal manera, o sea, a ese extremo llegó el Señor de darnos a su Hijo, de dar a su único Hijo para que la humanidad tenga esperanza. La muerte de Jesús no fue un accidente, sino un plan divino para la redención de la humanidad. Según la Biblia, el propósito principal de la crucifixión de Jesús fue el sacrificio expiatorio. Expiatorio es que alguien tomó el lugar de otra persona. En este caso, el Señor tomó el lugar de nosotros para redimir a la humanidad del pecado y la muerte, satisfaciendo la justicia divina. Jesús, como el Cordero de Dios, asumió el castigo merecido por el hombre, lo que les había mencionado, reconciliando a la humanidad con Dios y ofreciendo vida eterna. Ahora ya sabemos que la cruz, el propósito de la cruz fue limpiarnos de todo pecado. Ese fue el propósito en general. Pero me surge una pregunta. Si Jesús pagó el precio por nuestros pecados, ¿por qué todavía sufrimos las consecuencias del pecado? Eso lo vamos a explicar más adelantito. Y para seguirles uh, explicando la introducción, Jesús murió para pagar el precio por los pecados del mundo, eliminando la barrera que separaba a la humanidad de Dios. La crucifixión demuestra el inmenso amor de Dios al entregar a su Hijo al mismo tiempo que cumple su justicia de castigar el pecado. Mediante su muerte y posterior resurrección, Jesús venció la muerte, librando a la humanidad de la condenación. Jesús se ofreció como un rescate por muchos, pagando la deuda del pecado que la humanidad no podía pagar. No fue un accidente, sino un evento planeado por Dios desde antes de la fundación del mundo para la salvación. La crucifixión representa el sacrificio definitivo para reconciliar al hombre con Dios y abrir el camino a la vida eterna. Bueno, ya sabemos todo lo que representa la muerte y crucifixión de Jesucristo, y eso nos debería de animar a no vivir con temor, porque ya sabemos cuál fue la intención de. ¿Algo quieres opinar, mi amor? Sí, bueno, tal vez algunos de los que nos están escuchando no sepan por qué tenía Dios que encontrar ¿cómo dijiste la palabra? Un redentor, Expiatorio, sí, sacrificio ¿por expiatorio. qué? Y bueno, nada más para recordarles que eh,
Dice su palabra en Romanos que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Está en Romanos 2 y 3, porque cuando el Señor creó al hombre y la mujer, ya ves que hubo Ujú. transgresión, pecaron por la desobediencia, y dice la palabra que por la desobediencia de unos, de Adán y de Eva, los primeros eh, humanos que creó el Señor, de ahí todos nacemos en pecado, en desobediencia, y era necesario para acercarnos a Dios, por cuanto Dios es santo y no tiene ninguna comunión con el pecado, pues somos separados de Él. Dice que morimos cuando cometieron ese pecado, morimos en pecado, y era necesario para acercarnos otra vez a Dios, pues que hubiera, como dices tú, una muerte restitutiva, y esa es la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, acercarnos a Dios otra vez. Por eso es que dices que ya no hay pecado y ya no hay muerte, ya no hay pecado. El Señor cumplió la justicia de Dios en la cruz, Cordero sin mancha y sin El pecado, Cordero de Dios. el Cordero de Dios sin mancha, y fue aceptado por el Señor, y ahora nosotros por fe, todo aquel que cree en esta verdad y le recibe como algo, como su justicia, ¿verdad? Como nuestra justicia, entonces somos perdonados. Ujú. Sí, al principio cuando yo escuché, cuando leí por primera vez la Biblia y leí la crucifixión, me asombró de cómo un Dios podría ser crucificado, muerto, cómo podría ser que sea crucificado, porque tampoco entendía el mensaje, no entendía exactamente, pero ya estudiándolo ya era necesario, porque aquella época era el peor castigo que había, se reservaba solamente para los peores delincuentes. Ya, como se han de acordar, había dos cuando el Señor Jesús estaba Siendo crucificado, crucificado, estaba uno a la derecha, había dos ladrones. uno a la derecha y uno a la izquierda Ajá, de eso era él. reservado como un castigo mayor para cualquiera que se pusiera en aquel tiempo, creo que eran los romanos los que... Pero con el tiempo aprendí que no, que la cruz no fue una derrota, sino un acto de triunfo final sobre el pecado y la muerte. Yo creo que hasta los romanos o el enemigo ah, de Dios creyó que estaba triunfando en esa acción, pero no, el que estaba ganando era el Señor, porque era el propósito por el que Él vino, y nosotros estábamos ganando. Y fíjate, tal vez otra vez, Mm, repito, no, mucha gente, bueno, que el que ya haya estado, ya haya leído las escrituras, tiene un entendimiento más o menos de lo que estamos diciendo, tiene un entendimiento de lo que estamos diciendo, pero hay mucha gente, baby, que no mm, saben, porque no es común para este área del mapa, acerca de los sacrificios, porque Jesucristo fue un sacrificio ofrecido a Dios para el perdón del pecado de la humanidad, como recién dije, ¿qué pecado? Pues la desobediencia que hicieron los primeros humanos, pobladores. Adán y Eva, y de ahí todos pecamos, pero eh, para los hebreos era normal, era conocido Ujú. que la ira de Dios la justificaban cada año con la muerte, el sacrificio de corderos sin tacha. Y dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 29, dice que Juan el Bautista, cuando vio venir al Señor Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos estaban entendiendo, porque en su cultura hebrea conocían de los sacrificios. Para nosotros es algo difícil de entender, porque en nuestra cultura, aquí en América, pues
no se habla de este tipo de sacrificio, pero bueno, los que hemos leído la palabra estamos relacionados con esto y lo entendemos y pues agradecemos que el Señor Jesucristo fue ese cordero que nos libró del pecado y nos sigue librando cada vez que Cada acudimos a sí. Él. Efectivamente, como les mencioné, la cruz no fue una derrota, sino un acto final de triunfo sobre el pecado y la muerte. Jesús venció en la cruz al pagar por los pecados y derrotar el poder de la muerte y consolidando su triunfo con la resurrección. En Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15, nos habla de que ahí en la cruz el Señor anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros, clavándola en la cruz, y desarmó a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Se refiere, el acta cancelada se refiere a la prueba acusatoria. Había algo que nos acusaba, que éramos pecadores y por lo tanto teníamos que morir. Como les dije, entonces ese era un acta que nos acusaba. Y el enemigo, pues, haber pensado, ¿y cómo le van a hacer Dios para salvarlos? Y como le dije, la muerte de Jesús no fue un accidente, sino un plan divino para la redención humana. Dice, se refiere a la prueba, el acta cancelada que se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículo 14, se refiere a la prueba acusatoria a los cargos legales de nuestra desobediencia a la ley de Dios, habiendo acumulado contra nosotros. Jesús no solo pagó la deuda, sino que anuló el documento, lo que significa que el pecado ya no puede usarse para condenar al creyente. Al clavarlo en la cruz, ese registro de culpabilidad fue destruido para siempre. Y Jesús desarmó a los principados y potestades, entre comillas, fuerzas espirituales malignas, y los exhibió como derrotados en su desfile triunfal. La cruz, que parecía una derrota, fue en realidad la máxima humillación de Satanás y sus demonios. Pero ¿cómo aplicamos esto en la vida actual? Los creyentes no necesitan vivir bajo el temor de la muerte o culpa. Acuérdense que ya fue clavada en lo que nos acusaba, el acta de decretos. No tenemos por qué vivir con temor o culpa, ya que esa carga fue eliminada. La victoria fue completa. Acuérdense que antes de entregar el Espíritu, dice la palabra, el Señor dijo, consumado es. Entonces, la victoria es completa, y al caminar en fe se aplica a la libertad comprada con la sangre de Cristo. En resumen, el, 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 el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14 y 15, invitan a vivir en la seguridad de que la deuda está saldada y el enemigo está desarmado, por lo que somos libres de la condenación. Pero vuelve la pregunta que hice al principio: si somos libres de la condenación, si Jesús pagó el precio por nuestro pecado, ¿por qué todavía sufrimos las consecuencias del pecado? Y ahorita ya vamos a llegar a explicarles qué es lo que está pasando. ¿Algo que quieras? No, queremos saber Ujú. por qué Bueno, todavía. también hay otro, aquí lo que les estoy explicando después de Colosenses, hay otro versículo que de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo, el Señor, por los injustos, murió por nosotros, a fin de llevarnos, de llevarlos a ustedes ante Dios. Este versículo es fundamental de la expiación cristiana, subrayando que el sufrimiento de Jesús tiene un propósito redentor, convirtiéndose en el puente de salvación entre Dios y la humanidad. Pero
ya fue crucificado el Señor, pero el Señor no se quedó ahí, no se quedó, Jesús resucitó. Todos sabemos que Jesús resucitó, pero Jesús no se quedó muerto, como había sido profetizado en Salmos 16:10 y Mateo 16:21. Jesús resucitó. La muerte no pudo detenerlo, no acabó con él. Y es gracias a la victoria de Jesús sobre la muerte que nosotros, los que creemos en él, también gozaremos de una vida eterna con él. Así En es. Primera de Corintios está lo que les acabo de decir, esto está en Primera de Corintios 15, 20, 22, que dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, todos volveremos a vivir. ¿Algo que quieres opinar, mi amor? Sí, pues acerca del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo, efectivamente nos está en su palabra explicado que nos libra, nos Nos libra de libró todo del pecado, pecado y de toda la muerte acusación, todo decreto que había contrario, contrario a ¿verdad? nosotros, Sí, que ajá, porque no debemos de olvidarnos que hay huestes espirituales de maldad, dice la palabra, que nos acusan a los hijos de Dios, pero tenemos que recordar que el Señor Jesús ya pagó por ese precio. Entonces, ¿cómo evitar esa acusación? Tener que tenerlo presente todo el tiempo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro corazón, con una vida digna de alguien que ya da frutos de esa fe, sí, ¿verdad? De esa fe que profesamos en nuestro corazón, dar esos frutos de los que habla la palabra, los frutos del Espíritu, y ser testimonio a los demás de que Cristo pagó por nosotros ese precio, ser sí. testimonio de que creemos en eso. Hay lo he escuchado, el enemigo siempre nos va a llamar por nuestro pecado, pero Dios nos llama por nuestro nombre. Y como dices tú, al saber esta información que les estamos dando, nos invita a vivir con la seguridad que la deuda está saldada. No, no le debemos nada a nadie más que al Señor. Ahora le debemos como dijimos en otra, Ahora somos cambiamos de amo nada más, pero este amo dice que su carga es ligera, no nos va a acusar de nada. Y bueno, llegamos si Jesús pagó el precio por nuestro pecado, como ya lo explicamos, quedamos libres de pecado, la deuda fue saldada. ¿Por qué sufrimos todavía sufrimos las consecuencias del pecado? ¿Por qué? La Biblia da las buenas nuevas de que Jesús pagó el precio por nuestro pecado. Eso se encuentra en Efesios 1:7. Sin embargo, en muchas formas todavía sufrimos las consecuencias de nuestros pecados. Por ejemplo, un traficante de drogas puede llegar a ser cristiano en la cárcel, pero eso no significa que será puesto en libertad inmediatamente. Seguirá experimentando las consecuencias de su pecado. Es ¿por qué sufrimos las consecuencias? Si nosotros cometimos pecado de cárcel, por ejemplo, y adentro de la cárcel te hablan del Señor Jesucristo, lo aceptas, pero ya te dieron una sentencia, perdón, antes de 10 años, por decir. Pero aceptas al Señor Jesucristo, no te van a soltar al día siguiente. Hay consecuencias del pecado. Tienes que quedarte los 10 años. Cuando salgas, serás otra persona, pero por lo pronto es lo que les quería explicar. Hay consecuencias del pecado que se tienen que pagar. Al igual, un cristiano nacido de nuevo que cae en adulterio tiende a perder su familia, su trabajo,
la profesión, y aún después de confesar y abandonar su pecado, las consecuencias del pecado permanecen. O sea, perdió a la familia, perdió trabajo, perdió reputación, economía no se diga. Acepta al Señor o reconoce, aunque a lo mejor era cristiano y reconoce todo lo que hizo, el, no, inmediatamente no se restaura todo. Hay unas consecuencias que hay que pagar, un tiempo, me imagino. Ahí es a donde quería llegar la pregunta. Si el Señor ya pagó por nuestros pecados, ¿por qué sufrimos las consecuencias? Es que las consecuencias las tenemos que pagar, porque si no hubiera consecuencias, si no hubiera castigo, pues, ¿quién nos para de pecar? Ajá, Pero más que nada por la naturaleza de la vida, sí, como dices tú, tarda más la restauración, pero estás hablando de una manera natural en la sí. vida, las consecuencias naturales de nuestros errores, pero gloria a Dios que sabemos en nuestro corazón que ya está, se restauró nuestra comunión con Dios, Sí. somos aceptos a estar delante de su presencia y Él nos va a ayudar a que todos los errores que cometimos en el pasado antes de confesar a Cristo como nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Señor va a restaurar nuestra vida. Esa es su Ujú, promesa. Ahora tenemos que tener paciencia y fe de que lo hará conforme a su propósito y a su voluntad, que siempre su propósito, a la manera de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. ujú, Entonces, todo esto tenemos que conocerlo y entenderlo para tener paciencia en nuestra vida cristiana sin desanimarnos. sí. Dice la palabra, por eso nosotros no nos desanimamos, porque confiamos en el Señor. Y aparte de esto, es una seguridad que nos da el Espíritu. Dice que cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, fuimos sellados con las arras del Espíritu, o sea, con su promesa. Y bueno, es un Mm, conjunto de cosas espirituales que pasan cuando creemos. El enemigo es derrotado en nuestra vida, hay remordimiento de pecado, hay perdón de pecado, porque hay ujú, arrepentimiento, y entonces contra todo eso el enemigo no tiene poder, porque todo esto es obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Señor y es poderoso para cualquier ataque, cualquier desánimo, cualquier ataque del enemigo, cualquier desánimo que pueda surgir en nuestro corazón. Entonces, hay victoria en este mm. sacrificio santo que se llevó en la cruz del Calvario, mi amor. Sí, tú lo dijiste mejor, en palabras más amplias. Yo aquí lo tenía y dice, el venir a Cristo no borra los efectos temporales. Ahora, hablando de los dos casos que les expliqué, el que comete adulterio estando casado pierde, o el hombre que va a la cárcel. El venir a Cristo no borra los efectos temporales del pecado. Por el contrario, nuestra salvación garantiza que no enfrentaremos las consecuencias eternas del pecado. O sea, el arrepentirnos nos da no borra lo temporal, pero Sí, el arrepentirnos nos garantiza que no enfrentaremos las consecuencias eternas del pecado. Vivir sin temor, y ahora ya con lo que conocemos todo esto de que el acta fue anulada, el Señor murió por todos nuestros pecados y aunque pequemos, las consecuencias las pagamos, pero si nos arrepentimos, tenemos, tenemos que ver con el reino, tenemos esperanza de llegar al reino. Y eso nos debe animar a vivir sin temor. Según la Biblia, vivir sin temor, según la Biblia, se basa en la confianza absoluta del sacrificio de Jesús en la cruz. Es de lo que estamos hablando, que sepamos cuál fue el propósito del Señor en la cruz. Dice, la confianza absoluta del sacrificio de Jesús en la cruz, quien pagó el precio por nuestros pecados, al ser comprados por precio.
Somos liberados de la esclavitud del pecado y del miedo a la muerte, recibiendo gracia y seguridad eterna. Y aquí está lo que les dije, todo lo que ya les explicamos, y luego viene Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el gran propósito de Dios, darnos a su Hijo. La expresión, porque de tal manera amó Dios al mundo, muestra la grandeza y profundidad del amor de Dios para cada uno de nosotros. Este amor no tiene límites ni depende de méritos. Dios ama a cada persona independientemente de su historia. Como les mencioné, el enemigo siempre nos va a llamar por nuestro pecado, nos lo quiere recordar, pero nosotros sabemos que eso ya fue clavado en la cruz, la acta de decretos. Y el Señor nos va a llamar por nuestro nombre, limpios, porque estamos limpios. Pagando por, indica que el cumplimiento significa que ha sido completado o pagado por completo. Indica el cumplimiento total de la obra redentora, la deuda del pecado de la humanidad pagada y la victoria final sobre la muerte, marcando el fin de los sacrificios antiguos. Antes había sacrificios antiguos. El último sacrificio fue el Señor y después de ahí ya no hay sacrificios, porque ya fue el máximo. En resumen, no significa, dice, y cuando el Señor, ya lo había mencionado, cuando el Señor estaba a punto de entregar el Espíritu, dice en los Evangelios, dijo una palabra y dijo, consumado es. En resumen, no significa solo terminado, sino que la obra de salvación está finalizada y es efectiva para siempre. Dice que también el velo se rasgó y significa que el sacrificio de Jesús nos garantiza. Fíjate, todo lo que nos garantiza el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios, acceso directo al Padre, la promesa de vida eterna. Todo eso es lo que significa, en pocas palabras, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Algo más que quieras decirme? Sí, en resumen, todo esto es que Dios nos reconcilió, porque efectivamente hubo una ruptura cuando le dijo a Adán y a Eva, y si comieren de este fruto del árbol del conocimiento de bien y del mal, ciertamente morirán, que sabemos los lectores de la Biblia que esa muerte es separación de Dios. ¿Y quién puede vivir sin Dios? Nosotros todos necesitamos a Dios y Dios a nosotros porque somos su creación, sus criaturas. Para estar cerca de Él nos creó, para ser uno con Él, y era necesario reconciliarnos. Y el gran reconciliador, nuestro Señor Así es. Jesucristo, a quien amamos y a quien damos gracias eternas por ese sacrificio Amén. en la Amén. cruz. ¿Quieres despedirnos y Y orarnos? bueno, pues nada más quería decirles dice la palabra en Hebreos que sin remisión, perdón, eh, se me perdió sin sacrificio de la sangre, pues se me fue esa palabra, no hay remisión de pecados. Era necesario entonces que alguien pagara, y esa fue la justicia de Dios para con la humanidad, que envió a su Hijo unigénito para que pagara el precio de la reconciliación. Y ahora todos somos reconciliados y vueltos a casa con Él, Amén. por fe, por gracia,
por nuestra fe en ese acto que hizo el Señor Jesús y lo agradecemos. Y pues si quieres vamos a orar para agradecerle al Señor ese acto de amor. Padre, gracias porque ahora hemos estudiado, entendido, aprendido, Señor, que tú pagaste el precio, que antes estábamos destituidos de tu gloria, como dice el libro de Romanos, que antes estábamos separados, muertos de ti, alejados de ti, de tu presencia, de tu gloria, Señor, de tu divinidad. Pero en tu justicia, Señor, tú has enviado al Cordero, tú enviaste al Cordero sin mancha, el Señor Jesucristo, a morir por nuestros pecados y para reconciliarnos contigo, Señor, te queremos dar las gracias. Ayúdanos a valorar, a atesorar ese sacrificio que hiciste en la cruz, Señor, y a que todo aquel que no te conoce, Padre, o que todavía está dudando en recibir este sacrificio como una verdad eterna, como una verdad reconciliadora contigo, mi Dios. Ayúdalo, atráelos a ti con cuerdas de amor, Padre, darles la fe y la gracia que necesitan para creerlo en sus corazones. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos las gracias por ese sacrificio y por todo lo que sigues haciendo por cada uno de los que has redimido. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Amén. Mis amados, pues gracias por haber compartido con nosotros este tiempo y espero que nos sigan acompañando en más temas aquí en su canal Conociendo la Verdad. Hasta Adiós. pronto. Bye.